Muchas gracias, Amador, por gracias su a vosotros. disposición. Bueno, el tema es bastante interesante porque mística y neoplatonismo, creación y creación artística, ¿no? Yo empezaría preguntándole, Amador, ¿cómo ves la relación entre mística y neoplatonismo? Bueno, es un tema enormemente amplio, ¿no? Y complejo, pero a mí me gustaría decir que a lo que llamamos mística, o yo preferiría decir lo místico, es la expresión literaria del pensamiento neoplatónico, podríamos decirlo así. No es la única expresión literaria, obviamente, pero es una expresión literaria muy importante. Cuando digo literaria, no quiero decir solo la literatura de ficción, ¿verdad? Es decir, la novela, la poesía, sino la escritura. Es decir, la mística o lo místico, como ya señaló muy bien Michel de Certeau, el estudioso de la mística del siglo XVI francés, tiene que ver básicamente con la escritura. Obviamente eso podría también decirse de otras corrientes de pensamiento, ¿verdad? Que es Montaigne, si no. Pero hay una relación muy especial entre pensamiento, escritura y cuerpo. Cuando hablo de cuerpo quiero decir, pues, el cuerpo físico. Y un ejemplo de ello, en la tradición hispánica, por ejemplo, sería Teresa de Ávila, ¿no? En donde hay una imbricación entre lo que podemos llamar pensamiento neoplatónico, aunque ella no supiera lo que es eso, ¿verdad? Cuando dice, creo que esto a lo que me refiero tiene que ver con la teología mística, ¿no? Bueno, pues hay una relación, una estrecha relación entre pensamiento, en este caso el pensamiento neoplatónico, y el modo de escribir sobre los aspectos, las relaciones, ¿no? Conceptuales, abstractas, que se dan en el pensamiento platónico a través de expresiones, símbolos, expresiones plásticas, quiero decir, símbolos pues como la noche en San Juan de la Cruz, por ejemplo, ¿verdad? Por tanto, quizás de entrada me gustaría decir que yo veo una relación muy interesante, por lo menos para mí lo ha sido, lo sigue siendo, entre la mística, la escritura, el hecho mismo, ¿no? De escribir sobre aquellos aspectos del pensamiento neoplatónico que son fundamentales. Por ejemplo, la idea de la difusión, ¿no? La difusión. Idea muy que tuvo mucho éxito a lo largo de la Edad Media y posteriormente, ¿no? Uno de cuyos autores pues, es San Anselmo, ¿no? Es decir, la capacidad difusiva del bien, ¿no? De la bondad. Pues esa difusión, esa difusividad, si quieres, es el camino que toma la escritura para hacerse cuerpo, ¿no? Para hacerse algo para convertirse en algo físico. Y eso tiene que ver no solo con la escritura en el sentido de un objeto plástico, sino también con las artes plásticas, ¿no? Y yo creo que ha habido artistas a lo largo de la historia, no solo artistas abstractos o artistas del siglo XX o contemporáneos, sino ha habido artistas que a lo largo de la historia han sabido recoger, han sabido sintetizar muy bien, quizás de un modo inconsciente, ¿verdad?, estos grandes temas del pensamiento neoplatónico en formas, no solo formas simbólicas, por cierto, ¿no?, sino en formas
de escritura poéticas y plásticas que, a mi modo de ver, sintetizan de un modo impactante y extraordinario para nuestro tiempo los grandes temas del neoplatonismo antiguo y medieval. Sí, sí, sí. Oye, interesante que, perdona que insista un poco en esta distinción que al principio existe entre la mística y lo místico. ¿Podría desarrollar un poco esta distinción? Sí, de hecho es una distinción retórica, ¿no? Porque con la mística normalmente nos referimos pues a la teología mística, ¿no? A la ciencia de lo místico, a ciencia, es decir, pues, a la sabiduría mística, ¿no? Pero me parece que la adjetivación es muy importante porque hace referencia no a algo abstracto, sino a algo concreto, ¿no? Algo que se encarna en pues, un discurso, en un fenómeno, desde un punto de vista, por ejemplo, de la fenomenología filosófica. Yo creo que es muy interesante hablar de lo místico porque eso nos permite hacer referencia a la experiencia mística, ¿no? No como un ente abstracto, no como algo abstracto, ¿no? Como una idea, ¿no? La mística finalmente no es una idea. Los grandes estudiosos de la mística siempre han preferido hablar de lo místico, ¿no? Porque lo místico es un fenómeno, se manifiesta como tal, ¿no? Se manifiesta como experiencias, se manifiesta como una experiencia visionaria, pero no solo, ¿no? Y no únicamente, e incluso aquí hay una gran discusión, ¿no? Entre las tradiciones visionarias y proféticas y la tradición de los místicos y místicas. Estoy hablando de los místicos y místicas básicamente de Occidente, ¿no? Porque en esto yo me dejo guiar por Michel de Certeau y creo que, en efecto, la mística, aunque puede ser empleada esa expresión en un sentido amplio e incluso metafórico, ¿verdad? A las otros tipos de tradiciones sapienciales, ¿no? En el Islam, pues en el hinduismo, en el budismo, etc. Yo creo que conviene, para entendernos, ya que hablamos del neoplatonismo, que es algo que se encuadra y se enmarca en una tradición, ¿no? Todo texto tiene su contexto. Y nosotros no hablamos de la experiencia mística, sino que hablamos de textos que nos hablan de la experiencia mística. Por tanto, tenemos un material, ¿no? No hablamos directamente de lo que nosotros sentimos y sentimos, exacto, sino que estudiamos los textos que hablan de la experiencia mística, ¿no? Pues yo diría, por tanto, que conviene contextualizar lo místico y la mística a la tradición occidental y a una tradición que concretamente empieza en Europa a finales del siglo XII y que traza un arco de tiempo hasta el siglo XVII, en donde empezará a tener su decadencia, ¿no? Incluso su degradación, tanto en el ámbito de la escritura como en el ámbito de lo filosófico y teológico. Lo que no quita, lo que no excluye que posteriormente, pues por ejemplo en el siglo XX, ¿no? Haya habido autores y autoras que de un modo muy espectacular, ¿no? Podríamos decir, se han inscrito en esa tradición. No estoy pensando solo en que también en el siglo XX, porque en el XVIII y el XIX también las hay, ¿no? También hay mujeres que han tenido experiencias místicas, ¿no? Y hombres, sino estoy pensando en autores, en filósofos, en filósofas, en pintores, en poetas, que sin tener que ser denominadas como místicos o místicas, en ellos, en su obra, hay un elemento místico, ¿no? Hay un elemento místico. Fue John Caputo, un filósofo que tú conoces seguramente, ¿no? Derridiano, ¿no? Filósofo americano, derridiano, muy interesante, ¿no? Que hace mención de esta idea de
un elemento místico, ¿no? Creo que su tesis doctoral, creo que fue su tesis, pero no estoy seguro, ya fue acerca del elemento místico en el pensamiento de Martin Heidegger, ¿no? En donde pues no hablaba de que Heidegger fuera un místico, obviamente, pero que está claro que Heidegger se aprovecha de buena y mala manera, como sabes muy bien, de expresiones procedentes, en su caso, de la mística alemana, ¿no? De los grandes místicos alemanes, como por ejemplo pues, Meister Eckhart, ¿no? Por tanto, creo que el pensamiento neoplatónico a lo largo de la Edad Media, vamos a dejar ahora el mundo de la antigüedad y el mundo de la antigüedad tardía, ¿no? Pero sobre todo en la Edad Media, obviamente la Edad Media es europea, ¿no? Es un fenómeno que tiene que ver con la escritura, decía, y también con el lenguaje, ¿no? Con el lenguaje y con la lengua, porque la mística y lo místico se manifiesta en lengua vulgar. Es un fenómeno que aparece en Europa en lengua vulgar, ¿no? Es decir, en las lenguas maternas, ¿no? En las lenguas vernáculas. Así, esto quiere decir que no ha habido una literatura mística en lengua latina, por ejemplo, o en griego. Pues obviamente que sí, ¿no? Plotino, podríamos decir, ¿quién se atreve a decir que Plotino no es un místico en este sentido amplio del que hablábamos antes, ¿no? O incluso San Agustín. ¿Cómo vamos a decir que San Agustín, quizás él, más que Dionisio Areopagita, es el padre de la teología negativa, ¿no? O del discurso de la negatividad, ¿no? Por tanto, cuando dice que si no sabes, si crees conocer lo que es Dios, es que no es Dios, ¿no? O sea, ahí está ya hay un discurso de la negatividad, pero que se remonta también a Platón. Es decir, a mí me gustaría, por tanto, contextualizar muy bien el fenómeno de lo místico como un fenómeno filosófico, teológico, en la Edad Media, sobre todo a finales del XII y fundamentalmente el siglo XIII y el momento de gran esplendor en el siglo XIV, que se expresa literariamente en lengua vulgar, es decir, en francés antiguo, ¿no? En alemán, en español, en castellano, en catalán también, ¿no? No olvidemos que el primer metafísico europeo, ¿no? El primer metafísico europeo es alguien que escribió sus tratados científicos en lengua vulgar, en catalán, Ramon Llull, Raimundo Lulio, ¿no? Es el primer filósofo que en Europa escribe sobre medicina, sobre filosofía, sobre teología, en una lengua que no es el latín, ¿no? Y escribió casi 300 obras. O sea que es el fenómeno de escritura en lengua vulgar en Europa es muy importante, importantísimo, ¿no? En italiano, obviamente, ¿no? Y en otras lenguas, ¿no? Pero básicamente, por tanto, para concluir este paso, lo místico se manifiesta en una escritura y en un tipo de literatura en lengua vulgar, ¿no? Y que además no tiene fronteras formales. Es decir, la mística rompe con el tratado teológico, rompe definitivamente con un modo abstracto técnico, rompe con el modo de quaestio, ¿no? Y característico de la escolástica, para introducir un tipo de diálogo, de monólogo, ¿no? De soliloquio, si quieres, en donde aparece por primera vez, ¿sí? Aparece por primera vez el yo, el sujeto, un sujeto que dice, yo he visto, yo he sentido, que no es posible ver en los tratados escolásticos, ¿no? Donde todo es una formulación sistemática, ¿no? De un pensamiento tras el cual parece que no hay un ser vivo, ¿no? Entonces, esto me parece que puede ser muy interesante para los que no conocen esta tradición que tiene su raíz en el neoplatonismo, ¿no? En la filosofía neoplatónica,
básicamente la filosofía neoplatónica de corte cristiano, pero no solo, porque, por ejemplo, Meister Eckhart cita sin ningún tipo de problema, un teólogo dominico, cita sin ningún tipo de problema pues, a Proclo, por ejemplo, es decir, autores paganos, o cita a Maimónides, ¿no? O a Avicena. Por tanto, la mística, la autora mística se siente muy libre, con todas las dificultades que entrañó eso, ¿no? Y fueron ellos y ellas, estos autores y autoras, quienes tuvieron que sufrir en primera persona y en propia carne, por tanto, ese atrevimiento, ¿no? Esa forma de hablar, esa primera, vamos a decirlo así, ¿no? Esa primera subjetividad, esa aparición de una primera subjetividad que es anterior al racionalismo del siglo XVII francés, ¿no? Y, por tanto, me parece que es un fenómeno muy digno de ser estudiado y mencionado. De la persona misma, ¿no? Entonces, ¿crees que podríamos decir que hay un elemento en estos elementos todos que podríamos reconocer en varias tradiciones, que es el aspecto negativo, digamos, de la experiencia? Sí, en efecto. El lenguaje de la negatividad es estructural. O digamos que la negatividad es algo estructural para el pensamiento y para la expresión de ese pensamiento en el lenguaje, ¿no? Porque es el lenguaje que intenta expresar, tú has dicho, una imposibilidad, ¿no? Yo quisiera quizás introducir también la expresión un exceso. Ese lenguaje que intenta dar expresión a un exceso, porque intenta hablar de Dios, intenta hablar de la divinidad, ¿no? Y, por tanto, cada vez que los autores han intentado definir qué es la divinidad, han tenido que echar mano de metáforas y de imágenes imposibles, ¿no? O sea, en raíz de todas las raíces, noche oscura, abismo sin fondo, nada. Por tanto, parece, en efecto, que el lenguaje de la negatividad es el más adecuado para dar expresión a este exceso. Y lo que es más interesante es que es el lenguaje que expresa un exceso que al mismo tiempo es una ausencia, ¿no? Quiero decir que algo, podríamos decir, paradójico en los autores místicos y en las místicas es que a pesar de que hablan de la nada o escriben de la nada, del abismo de Dios, de la ausencia, porque la mística es la experiencia de la ausencia de Dios, no de la presencia. Esto es lo que convierte al fenómeno místico y al movimiento místico en algo muy moderno. Es decir, la mística es un fenómeno que tiene su origen en la Edad Media, pero esto no la convierte en un mamotreto. La mística empieza, para mí la modernidad no empieza en el siglo XVII, la modernidad filosóficamente hablando, empieza en el siglo XIV, con estos ensayos de escritura acerca de la subjetividad y de escritura subjetiva al mismo tiempo. Por tanto, quiero decir que es la primera vez en la que se dice que Dios no está. Esa es la gran experiencia de la mística. El hombre y la mujer que se dan cuenta de que Dios no está, que se ha marchado, que se ha retirado. En fin, no es el discurso sobre la omnipotencia de Dios, característico de la teología cristiana, por ejemplo. No es el discurso de la omnipotencia. No es el discurso que define los atributos, ¿no?, de Dios o las virtudes, ¿no?, increadas en Dios, ¿no?, característico también de una tradición neoplatónica, ¿no?
la bondad, la grandeza, la eternidad del poder, ¿no? Es decir, lo que para los griegos eran las ideas, ¿no? Sino que el autor místico se enfrenta a la ausencia del vacío de Dios. Y a pesar de ello, llena páginas y páginas, libros y libros de esa escritura que habla de la ausencia y cuya mejor expresión, como tú también decías, es la negatividad, ¿no? El discurso de la negatividad, el discurso de la ausencia, el discurso de la falta, ¿no? El discurso de la... pues eso, el discurso del... Y por eso una gran tradición mística es la que se expresa en términos epitalámicos, ¿no? En términos del amor, ¿no? Recogiendo pues, la tradición bíblica del cantar, ¿no? del cantar de Salomón, ¿no? El cantar de los cantares, ¿no? Es decir, que recoge, por ejemplo, el gran poema de San Juan de la Cruz, el Cántico Espiritual, ¿no? ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido, como el ciervo? ¿A dónde te escondiste? Muchos de los escritos de los místicos comienzan con ese dónde, con ese a dónde, ¿no? Porque el lugar, también en la mística, por cierto, en la mística del Islam, ¿no? La mística sufí, estoy pensando en un autor como, si no recuerdo mal, creo que es Halash, ¿no? Donde se habla de dónde estás, Dios como el amado, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde? Pues de pronto el discurso místico es un discurso sobre el dónde, sobre esa categoría, ¿no? Sobre esa dónde, no cuándo, no, sino dónde, es un lugar, por eso ese lugar haya una descripción muy rica en metáforas, ¿no? Como abismo de silencio también, que es característico del neoplatonismo griego, ¿no? Abismo, ¿no? Bizos. ¿No? O sea que es moderna porque la tradición mística es un fenómeno moderno porque asume la ausencia de Dios. Mucho antes, por cierto, que la proclamación de Nietzsche de la muerte de Dios. Mucho antes, muchísimo antes, ¿no? La ausencia de Dios. Y algunos teólogos del siglo XX, como Dietrich Bonhoeffer, ¿no? El gran teólogo luterano que murió ahorcado, ¿no? Por Hitler, ¿no? Asume ese reto nietzscheano, ¿no? En un sentido que yo creo que es místico. Es decir, solo porque Dios ha muerto, y yo añadiría, solo porque Dios está ausente y no se manifiesta de forma omnipresente, podemos empezar a pensar qué es Dios. Esto me parece la conexión de esa estrategia, si tú quieres, de lenguaje. Cuando hablo de estrategia no quiero decir que estemos ante un lenguaje tramposo, ¿no? Quiero decir que la mente humana, el ser humano, se esfuerza por encontrar un recurso lingüístico para expresar la imposibilidad, para expresar el límite, para expresar el exceso, ¿no? El exceso. Y por eso a veces se expresa como una ausencia amorosa, pero no siempre, porque hay también una gran tradición que no se acoge a la tradición del cantar de los cantares, ¿no? Es una tradición más, se ha llamado la tradición de la mística especulativa, ¿no? Como la del maestro Eckhart, ¿no? Que son, por tanto, los padres o las madres de la gran filosofía idealista alemana, ¿no? No se entiende, a mi modo de ver, no se entiende de ninguna manera ni la filosofía romántica ni la filosofía idealista, sobre todo la filosofía idealista, no se entiende sin los tratados y los sermones del maestro Eckhart, ¿no? Que es alguien que por primera vez conceptualiza, es decir, crea
términos y conceptos para llenar un hueco en el pensamiento abstracto, ¿no? Para hablar pues, de Dios o de la divinidad, ¿no? En fin, es un tema que nos llevaría muy lejos y yo aquí solo pretendo dar algunas indicaciones que puedan ayudarnos a llegar al tema de hoy, ¿no? Que es las relaciones entre la mística y el arte, ¿no? O entre la creación y la creatividad. Pensada a partir de una relación entre la finitud y Dios, o sea, el exceso, ¿no? Lleva a un lenguaje que es esencialmente metafórico, digamos, o sea, la poesía, la creación literaria, el lugar, ¿no? Es el lugar donde es posible expresar lo que no se expresa, o sea, lo que se excede, trasciende la posibilidad de reducción. Cuando pensamos en la pintura, por ejemplo, el arte no textual, ¿no? O sea, no la escrita que recoge a los elementos de la metáfora, ¿cómo se llegaría a una relación pictórica del exceso, digamos? Sí, este es el tema que me ha ocupado más en los últimos, yo diría, en las 2 últimas décadas, ¿no? Porque en la poesía, como tú ya has dicho, es posible expresar estas metáforas, ¿no? estos símbolos, si quieres, literarios, ¿no? Poéticos, que ya encontramos en la Biblia, por ejemplo, y por tanto, en la tradición bíblica judía no hay ningún problema, en la Biblia judía, no hay ningún problema en hablar de Dios, por ejemplo, a través de metáforas poéticas, ¿no? Incluso de hacer una descripción de Dios, ¿no? Sin embargo, siempre hay una prohibición muy clara de crear, de producir, ¿no? Imágenes hechas, ¿no? O sea, de que el hombre construya, ¿no? Imágenes. Esto me llevó, o me ha llevado durante muchos años a intentar indagar en qué modo esta filosofía mística o esta teología mística o el lenguaje de la negatividad se introduce también en las artes plásticas y cómo lucha por encontrar un hueco ahí, ¿no? Cómo lucha por, no digo no traicionar a la teología, porque los artistas han sido muy libres a la hora de expresarse, los artistas, quiero decir, modernos, ¿no? Sí. Han sido muy libres a la hora de expresarse y tuvieran o no interés en la tradición espiritual de Occidente, digamos que su mano ha ido más rápido que su mente, por suerte, ¿no? Entonces, yo me encuentro en un momento determinado de mi trayectoria, me encuentro, por cierto, mientras estaba traduciendo los sermones del maestro Eckhart, pues hacía mucho tiempo, ¿verdad? Me encuentro con una serie de expresiones de Eckhart, ¿no? Que hacen mención a un lenguaje que es abstracto. ¿Qué quiero decir? Del maestro Eckhart encuentro la expresión desfiguración, ¿no? Y entonces eso me hace pensar en los procesos de desfiguración en el arte moderno, sobre todo en los procesos de desfiguración en las vanguardias europeas, ¿no? Es decir, la primera década del siglo XX, ¿no? Con la aparición de lo que es el arte cubista, ¿no? Y el arte informal, etcétera, ¿no? Lo que llamamos, para entendernos, el arte abstracto. Un arte que intenta destruir
la figura. Es más, intenta destruir la figura humana. Recordemos aquel ensayo de Ortega y Gasset, ¿no? La deshumanización del arte, que es muy posterior, ¿no? Bueno, muy posterior tampoco, ¿no? Creo que es de los años 30, puedo equivocarme. En cualquier caso, se veía el arte abstracto o el arte informal, ¿no? Se veía como un modo de rechazo, no solo a la figura del ser humano, ¿no?, sino a un rechazo al humanismo occidental, etcétera, ¿no? Pensemos que en ese momento quiero decir a principios de la primera década del siglo XX, hay un gran interés en los artistas, pues Picasso, Braque, etcétera, un gran interés en las culturas de tradición no escrita, ¿no? Las culturas de Oceanía, las culturas de África, las culturas mesoamericanas. Es decir, los artistas, los pintores, los escultores, sobre todo los escultores, están muy interesados en aquellas formas de expresión del espíritu, ¿no? Aquellas formas de expresión de lo sagrado, si quieres, que no son de tradición escrita. Esto me parece muy interesante porque yo antes estaba hablando precisamente de cómo la mística occidental, la mística europea, pues tiene a la escritura como el lugar de expresión, el objeto de expresión, si tú quieres, ¿no? Es la analogía de un cuerpo de expresión. Sin embargo, estos primeros artistas, primero europeos, después ya americanos, sobre todo ya después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, en la escena del arte, en relación con las galerías de arte, por ejemplo, en los Estados Unidos, no solo, porque hemos de pensar, por ejemplo, en las grandes bienales, ¿no? Por ejemplo, la Bienal de Sao Paulo, ¿no? Estoy pensando en un gran artista español, Jorge Oteiza, el escultor del vacío, ¿no? Que en los años 50 gana el premio de escultura de la Bienal de Sao Paulo y en este momento en el momento de máximo esplendor de su carrera, decide abandonar el arte y entrar en una vía de negatividad, ¿no?, de autonegación, ¿no? En fin, ahora no querría hablar de este escultor que me apasiona, sino de cómo algunos artistas, en un contexto que coincide con el nacimiento de la fenomenología europea. Pensemos que en el año 1901, Edmund Husserl, el gran filósofo alemán, el padre de la fenomenología moderna, escribe en 2 años consecutivos, publica los dos volúmenes de las investigaciones lógicas, en donde, digamos que habla de una forma programática, podríamos decir, de cuáles son los principios de la fenomenología moderna, ¿no? Esa recuperación de la mirada que tiene que atravesar, ¿no?, la apariencia, ¿no?, para enfrentarse para atravesar, ¿no?, y enfrentarse con el eidos, nuevamente, ¿no?, en un sentido muy platónico, ¿no? Es decir, una vuelta, ¿no?, a las esencias, ¿no?, a las estructuras, si quieres. Por tanto, coincide en la primera década del siglo el nacimiento de la fenomenología con el nacimiento del arte abstracto. Es decir, hay una necesidad, tanto en el pensamiento como en las artes plásticas, por destruir la apariencia, por apartar la apariencia, atravesar la apariencia y dirigirse a las esencias. La culminación de todo esto, la perfección de todo esto, podríamos decir, serán los años 50 en lo que se conoce como el expresionismo abstracto americano. Mark Rothko, un autor un artista sobre el que yo escribí una monografía, un libro, porque me interesó mucho ver ese proceso de destrucción de la imagen para llegar a la representación del vacío, de la nada.
y quise hacer un estudio para ver de toda su obra, para ver si había una armonía, una coherencia, y no un simple capricho como se da en muchos artistas, ¿no? En donde no hay una gramática de la creación. Me hago con esta expresión de George Steiner, ¿no? Que me parece extraordinaria, ¿no? No hay una gramática de la creación, no hay una coherencia de un lenguaje que se va elaborando, ¿no? Y que se expresa hasta su propio sacrificio, ¿no? Hasta el enmudecimiento, podríamos decir, ¿no? Por tanto, yo creo que sí, respondiendo a tu pregunta, ¿no? Creo que han sido sobre todo los artistas plásticos, pero no solo, porque podríamos encontrar eso mismo en el cine, en la música, en fin, en ámbitos que yo no he explorado también por falta de conocimientos, ¿no? Es decir, yo creo que en las artes plásticas, sobre todo en la pintura y en la escultura, encontramos ese intento por dar expresión plástica, dar expresión matérica a esa imposibilidad que antes pensábamos que solo era posible de ser expresada mediante la palabra. Por tanto, yo me he esforzado y me esfuerzo todavía por elaborar y construir una hermenéutica de la imagen que no es una imagen. Y por eso he denominado, si me permites que lo diga así, he denominado a ese ámbito una estética apofática, una estética negativa. Y empleo la expresión apofática no solo para distinguirlo de otras estéticas negativas que existen, ¿no? Pues en Adorno, en Lyotard, ¿no? Por ejemplo, sino para que quede el eco de la teología apofática, de la teología negativa, porque creo que en estos pintores hay algo que los enlaza, los conecta con las grandes intuiciones de la teología mística medieval y también barroca, sin ir más lejos. Bueno, permanece. Yo quisiera pensar un poco ahora, Amado, si en esta estética apofática o negativa, qué rollo que, digamos, que tiene el objeto, la forma, porque me parece, no sé, podrá decir mucho mejor, hay una perspectiva de que no es simplemente abstraer en el sentido de negar, ¿no? Hay algo que permanece que es el objeto en cuanto tal. O sea, estoy pensando quizás en Kandinsky o algún otro autor que mantiene la forma del círculo, del triángulo, del cuadrado, o sea, y de los objetos del mundo. Pero, en cuanto a forma, ¿no? ¿O es una negación en el sentido de supresión? No es una supresión. Yo distinguiría mucho entre estética negativa y una estética de la destrucción. Es decir, el apofatismo, como tú bien sabes, no es una eliminación, no es una destrucción, ¿no? Es una, digamos, una estrategia para dar énfasis a una presencia que se manifiesta en el modo de la nada, de la negatividad, del vacío, pero es una presencia. Es decir, que el círculo, el punto, la línea sobre el plano, ¿no? Como decía Kandinsky, son expresiones, yo diría son expresiones excesivas, ¿no? De una reducción, ¿no? De una reducción. Fíjate que la fenomenología está cerca de todo esto, ¿no? Pero no es la destrucción completa, ¿no? Es un modo de dar, de poner énfasis en una presencia que escapa a toda definición, que escapa a todo límite. Y por tanto, el punto y la línea son
expresiones de la desfiguración, pero son expresiones positivas también. Es como la negatio negationis, ¿no? Es decir, es importante ver que en esa negación habita algo presente. Estoy pensando en Wittgenstein, por ejemplo, uno de los grandes autores de los filósofos, podríamos decir místicos, ¿por qué no? No tengo ningún problema en decirlo así, ¿no? Del siglo XX, ¿no? Donde en una carta, famosa carta a un amigo suyo, judío, Paul Engelmann, le dice, a ver si lo digo bien de memoria, le dice, si uno no se esforzara por expresar lo inexpresable, no se perdería nada, porque lo inexpresable está expresado ya de forma inexpresable. Es decir, que la ausencia está expresada en la presencia, pero si no reduces o no desfiguras esa presencia, tú has dicho deconstruyes, yo soy menos amigo de esas expresiones, pero me parece que es muy acertada también, ¿no? Si no deconstruyes esa presencia, no te haces no percibes la ausencia, pero no hay dos mundos separados, no hay lo expresado y lo inexpresado, no hay lo visible y lo invisible. Lo invisible está contenido en lo visible, pero para poder verlo hay que reducir lo visible, ¿no? Eso lo dice también Rainer Maria Rilke, ¿no? En el comentario que hace en una carta a su traductor polaco, ¿no? Al polaco, quiero decir. Dice, lo invisible no es algo distinto a lo visible. O quizás podemos decir es distinto, pero está en lo visible. Está contenido en lo visible. Es decir, pero los medievales ya lo decían, como tú sabes muy bien, ¿no? Per visibilia ad invisibilia. Es decir, a lo invisible solo se llega a través de lo visible, ¿no? Por tanto, la negatividad está contenida también en ese lenguaje que nosotros llamamos lenguaje de la negatividad o lenguaje negativo, pero que es un lenguaje, finalmente. Sí, sí. No es un enmudecimiento. Pensemos que los místicos han sido muy productivos para escribir sobre la nada, por cierto, y para escribir sobre el silencio de Dios. Han escrito muchísimo. El mismo Raimundo Lulio escribió casi 300 libros. Sí. ¿Crees que hay una perspectiva en que el arte, la poesía, o sea, el lenguaje intenta, en este intento de decir lo invisible, estaría entre los dos, ¿no? Estaría entre los dos, entre la trascendencia y la inmanencia, construyendo una posibilidad de decir lo indecible, de figurar lo infigurable. Sí, me parece que uno de los problemas con los que nos encontramos comúnmente es precisamente el de las palabras, ¿no? Que las palabras pues definen y por tanto limitan, ¿no? Constriñen, ¿no? Una experiencia que precisamente lo que hace es escapar o querer escapar de esos límites, ¿no? Entonces, ¿qué lenguaje utilizamos para expresar esa huida, ¿no? Me parece que mientras nos mantengamos en el ámbito de la definición, ¿no? Inmanencia, trascendencia, inmanencia, trascendencia, en fin, etcétera,
no salimos del laberinto, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tenemos, no tenemos otros recursos, parece, no tenemos otros lenguajes, ¿no? Yo creo, no sé, últimamente pienso que lo más fructífero, por lo menos para mí, resulta no pelearme con los límites. Bueno, sí, hay que pelearse con los límites, pero no pelearme con la precisión en la definición de lo que no tiene definición, ¿no? Y sin embargo, intentar hacer una descripción, en el sentido más fenomenológico, ¿no? Intentar hacer una descripción del ámbito del terreno que se halla entre esos límites. Porque al final, eso es la vida. Eso es lo que acontece entre esos límites, eso es la vida, ¿no? Y eso es no solo la vida, sino quizás sería más correcto, filosóficamente hablando, la existencia, ¿no? Nuestra existencia, ¿no? Entre un tiempo, un espacio, etcétera. Pero no quiero renunciar a hablar de la vida, ¿no? Es decir, lo que nos hace vivos es intentar movernos entre esos límites. Bueno, volviendo al neoplatonismo, intentar movernos en la región de la semejanza, ¿no? En la región de las semejanzas, ¿no? Es decir, en la región de la analogía, ¿no? que es algo que parece que ha quedado en nuestro mundo digital, ¿no? Ha quedado aplastado. Y sin embargo, creo que vemos las terribles consecuencias que está teniendo y va a tener todavía el rechazo y el apartamiento, ¿no? de la analogía en base a una pretensión que a mí me parece desmesurada y orgullosa, en base a la idea de que no hay una arriba y una abajo, no hay una derecha y una izquierda, que no hay límites, ¿no? Y que por tanto que todo está aquí, ¿no? Bueno, todo está aquí, pero este estar aquí se dice de muchas maneras, ¿no? Y hay siempre una extensión del simbolismo, como hay también una vivencia del ámbito de lo semejante que necesitamos, ¿no? Que tanto necesitamos. Por tanto, yo últimamente estoy interesado en precisamente entender eso, ¿no? Entender la región de la semejanza, porque ahí pues cabe el amor, cabe pues bueno, las pasiones, en fin, lo que nos hace vivos, vaya, por decirlo de una manera simple, ¿no? Lo que nos hace movernos, ¿no? Y como muy bien dice Aristóteles, pues eso es el principio en los animales, el principio de vida en los animales, ¿no? No sé, no sabría decir mucho más, sinceramente. Creo que está bien para la filosofía, para los que nos dedicamos de una manera u otra, para bien o para mal, a la filosofía, Sí. intentar definir, porque finalmente es lo que hacemos, ¿no? Intentar definir el arriba y el abajo, ¿no? Pero yo diría que lo que está entre el arriba y el abajo, ¿no? Eso es lo que necesitamos captar, ¿no? Es lo que necesitamos obtener para seguir hablándonos, ¿no? Para seguir conversando, porque ni en el silencio total, ni en la palabrería, eso de lo que hablaba Heidegger, ¿no? En la Rederei, ¿no? Ni en la palabrería más abstrusa, ahí tenemos nada que hacer, ¿no? Ahora, una palabra que tiene
en su fondo, que alberga en su fondo el silencio, eso es la poesía, ¿no? La música también, pues es necesaria, ¿no? Solo si hablamos teniendo en cuenta que esa palabra habita el vacío, esa palabra ha sido engendrada en sentido más neoplatónico de la palabra, ¿no? Ha sido procesada, si tú quieres, ha sido difundida, ¿no? Por el vacío, ¿no? Porque es el único lugar en el que puede nacer, ¿no? La palabra solo puede nacer en ese vacío, en ese silencio, ¿no? Pues entonces ahí sí que hay conversación, hay diálogo, ¿no? Hay ese diálogo del que hablaba Gadamer, ¿no? Que es anterior y posterior a nuestra existencia, ¿no? Creo que en algún momento dice que nosotros nos subimos, como quien se sube a un tren, ¿no? Nos subimos a ese diálogo, a esa conversación y después pues, nos bajamos, ¿no? Pero esa conversación continúa. Entonces ese intermedio es lo que a mí me interesa. Y ver cómo los puntos que hay en ese intermedio pueden relacionarse, sin olvidar que son semejanzas, que esos puntos son semejanzas de extremos imposibles. Por tanto, el lenguaje que tenemos que elaborar o que podemos elaborar en ese intermezzo, en ese intervalo, tiene que estar alimentado de ese silencio y de ese vacío, ¿no? En fin, no quisiera que esto pareciera excesivamente místico en un sentido peyorativo de la palabra mística, ¿no? Creo que eso es la filosofía, vaya, para mí por lo menos, eso es la filosofía. Sí, sí. Amado, para finalizar, yo le preguntaría una última cuestión. Si te parece que la mística, con esta posibilidad de la semejanza, digamos, de la coincidencia opositorum, si podríamos decir que es un elemento importante en el diálogo interreligioso, o sea, en un mundo en que estamos con tantas violencias de naturaleza teológica o religiosa, digamos, si la mística podría ser un camino de diálogo y encuentro, de una experiencia de Dios que más que sustancia, más que ser, más que poder, sea simplicidad y amistad, por ejemplo. Mira, te lo diré con las palabras de un gran místico del siglo XIV, Raimundo Lulio, Ramon Llull, que escribió muchísimos libros para intentar convencer intelectualmente a judíos y musulmanes de que intentar convencerlos de que las diferencias que tenían eran diferencias de orden intelectual, de orden conceptual. Él, por supuesto, creía que la verdad estaba de parte de los cristianos, ¿no? Pero estamos en el siglo XIV, ¿eh? En el siglo XIV, que se perseguía, por lo menos en la península ibérica, ¿no? En España, se perseguía a los musulmanes y a los judíos, ¿no? La corona de Aragón, especialmente a los judíos, ¿no? En el siglo XIV. Él escribió muchos tratados para convencer a los judíos y sobre todo a los musulmanes, en su caso, que las diferencias que tenían eran diferencias de orden intelectual, ¿sí? Y que por tanto había que ponerse de acuerdo intelectualmente, porque decía, en base a la fe no nos pondremos nunca de acuerdo, porque es el sentimiento. Entonces, uno cree en Alá, otro cree en Yahvé y nosotros creemos en Dios, ¿no? En el Dios de la teología cristiana. Entonces, es decir, si para convencernos aportamos nuestros libros sagrados, no tenemos nada que hacer, porque eso es fruto de la revelación, ¿no? Yo decía, no, tenemos que entendernos a través del intelecto y de lo que él llamaba per necessarias razones, ¿no? Por razones necesarias. Pues bueno,
a lo que iba. Un hombre que escribió casi 300 obras en latín, en árabe y en catalán para intentar convencer a los demás, en su obra más mística, que es el libro del amigo y del amado, el llibre d'Amic i Amat, que escribió en un catalán del siglo XIV, da una definición que me parece fundamental para la pregunta que me has hecho. Es una conversación típica, como estos diálogos entre un maestro y un discípulo japoneses, ¿no? O sufíes, ¿no? Él se inspira, de hecho, en el sufismo, ¿no? para esta técnica, ¿no? de expresión. Y dice, pregunta, ¿qué es religión? Respuesta, pureza de pensamiento. Ya está. Es decir, un hombre que escribió tratados complicadísimos, con un lenguaje lógico algebraico, ¿no? Que fascinó tanto a Leibniz, al matemático Leibniz, porque él creía que necesitábamos una gramática hecha de símbolos, ¿no? Y hay toda una notación algebraica con un sistema de combinatoria, binaria, etc. Es decir, es el origen de nuestros ordenadores, ¿no? En donde para cada letra pues había un atributo, un nombre de Dios. Perdón. Pues él, que construyó un sistema tan complejo, al final, cuando se le pregunta ¿qué es Dios?, dice pureza de pensamiento. En realidad, el original catalán no dice pureza de pensamiento, dice netedat de pensa. Netedat querría decir limpieza, limpieza de pensamiento. Limpieza, es decir, un pensamiento, esto ya es una interpretación mía, ¿verdad? Un pensamiento que está libre de imágenes de Dios. Porque, como dice San Agustín, si crees comprender lo que es Dios, es que no es Dios. Por tanto, solo entre mentes que han hecho esta limpieza, que son mentes en las que no está proyectada una idea de Dios hecha más a imagen y semejanza del hombre que no de otra cosa, se puede dar el diálogo entre hombres religiosos, pero también entre hombres que son religiosos y hombres que no lo son. Porque para Llull o Lulio, el verdadero hombre religioso es el hombre que tendría limpieza de pensamiento sobre Dios. Bueno, creo que podemos cerrar nuestra charla con esta reflexión. ¿Verdad? Pues sí, nada, muchas gracias también a ti. Hace tiempo que no nos veíamos, ¿verdad? Desde tu doctorado en Salamanca. Sí. Y también registrar aquí la coordinación, digamos así, que Amador Vega hace de la Biblioteca de Filosofía y Mística a los Haas. Es un importante acervo, ¿no?, que hay ahí en la Universidad Pompeu Fabra, que tuve la oportunidad de estar ahí por un rato de tiempo ahí investigando, y creo que es una biblioteca espectacular para los estudios sobre mística y religión de una manera general, pero seguramente sobre la mística. Sí, en efecto, el profesor Alois Haas, que es el gran experto en mística, ¿no? Yo diría mística occidental, aunque también ha escrito mucho sobre el Zen, nos regaló hace ya unos 15 años su biblioteca privada, ¿no? Unos 40.000 volúmenes. 40.000. Sí. Y entonces nosotros, en torno a este legado físico, pues tenemos un grupo de investigación y se